día de hoy, hermanos, acabamos de leer Colosenses capítulo 3, solamente unos cuantos versículos que son del 12 al 14. El título de la predicación es Comunidad de Gracia. Está en Canva. En lo que pone en la presentación, hermanos, hoy en día, hermanos, y creo que a lo largo de la historia, cuando nosotros estamos en una comunidad, hermanos, ¿es fácil o es difícil convivir? Es difícil convivir. Cuando yo entré a la secretaría a trabajar, ya hace unos años, yo entré y era la quinta evaluadora. Eran 4 personas. Y esas 4 personas casi ni se hablaban, eran como los dividía una mampara, 2 estaban del otro lado y otros de este lado. A mí me tocó estar con los buena onda, no con los que eran así como más enojones, más. Y llegó un momento, hermanos, en que a pesar de que no se hablaban tanto, yo nada más estaba a mediodía, pero ellos pues estaban todo el tiempo, su jornada laboral completa, pero no convivían, Pero algo que yo veía, hermanos, ya después de los años que yo estuve trabajando ahí, es que pues se trabajaba de una mejor forma, más tranquilos, cada quien no se metía en su trabajo, hacían su trabajo y hasta ahí. Como fueron pasando los años, empezaron a ver que esa área necesitaba más personas. Entonces llegaron más personas. Y al llegar más personas, ¿qué creen que pasó? Hubo más conflictos. Hubo más riñas entre los compañeros de trabajo. Esto pasa, hermanos, dentro de la iglesia, porque todos somos diferentes, todos pensamos de una manera diferente, inclusive en el matrimonio, hermanos, entre pareja, la pareja es diferente, porque uno crece con las enseñanzas de tu casa y el otro con las enseñanzas de su casa. Y la convivencia, pues no necesariamente sea mala, pero tenemos que acostumbrarnos a vivir en pareja. Pues hoy en día, hermanos, pasa esto, no solamente dentro del matrimonio, dentro de la familia, sino a nivel mundial. ¿Por qué creen que hay guerras? ¿Por qué hay violencia? ¿Porque existe el ser humano? ¿Porque pensamos de diferente forma? Pues la iglesia, hermanos, debe ser diferente. Y hoy lo vamos a ver. Colosenses capítulo 3, hermanos, al inicio, Pablo inicia que debemos de dejar al viejo hombre. Y lo vemos en los primeros versículos del 5 al 9. Y después les dice que se vistan de nuevo hombre, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tus misericordias siempre son para con tu pueblo, Padre. Y hoy estamos delante de ti. Queremos aprender, queremos conducirnos de acuerdo a lo que dice tu palabra, a lo que tú nos enseñas, Padre. Te pedimos que tú nos hagas atentos, Padre, a tu palabra, a lo que hoy nos traes en esta tarde. Gracias, Padre, porque hoy estamos aquí. Gracias porque nos permites aprender de tu palabra. Quita todo aquello que pueda estorbar en cada uno de nuestros hermanos, que tu Espíritu Santo, Padre, sea el que nos pueda enseñar, redarguir en tu palabra. Gracias. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La siguiente. La primera enseñanza, hermanos, que quiero que veamos es que dice que Dios nos recuerda quiénes somos. Y dice la primera parte de Colosenses capítulo 3, versículo 12, la parte A dice que sean vestidos pues como, dice, escogidos de Dios, santos y amados. Escogidos, hermanos, somos elegidos de una manera cuidadosa, pero somos elegidos, hermanos, también
por la soberanía de Dios. ¿Sí lo creemos, hermanos? Que somos escogidos, no porque nosotros hayamos escogido a Dios, es porque Dios nos escogió a nosotros. Y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Esta elección es incondicional, no basada en méritos humanos, no por tus obras pasadas, presentes o futuras. Es solamente por la soberanía de Dios. Y quiero que leamos Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, que dice así: todos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Tú y yo hemos sido elegidos por Dios desde antes que este mundo existiera. Pero también nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, porque a los que antes conoció, también predestinó, que para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios, hermanos, nos ha elegido. Y nos ha elegido, hermanos, solamente por su soberanía. Pero también dice este versículo que nos eligió y nos hizo ¿qué? La siguiente. Y nos hizo santos. Y yo creo que ya entendemos qué significa santos. ¿Qué significa santos? Ahí, santo. Apartados y consagrados de Dios. No significa que tú y yo seamos perfectos. No somos perfectos, hermanos, sino pertenecemos a Dios, porque Dios ya nos apartó para Él como pueblo suyo. El mundo, hermanos, y las personas que no conocen de Dios, que no conocen la palabra de Dios, ellos piensan que nosotros somos perfectos, que nosotros, al conocer a Dios, no debemos cometer pecado, no debemos mentir, no debemos robar, quizás, y me atrevo a decir, no matamos, pero hacemos otras cosas que ofenden a Dios. Pero dice su palabra que no somos perfectos. ¿Y cuándo vamos a ser perfectos? ¿Hasta que qué? Hasta que lleguemos a su presencia. En esta vida, hermanos, no vamos a ser perfectos. Santo significa que solamente somos apartados para Él, porque Dios nos amó. Y dice Primera de Corintios, la siguiente 1 y 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice que somos santificados. Hebreos capítulo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Somos santificados por Cristo, solamente una vez, dice su palabra, por Él somos santificados. Y Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: por la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entendemos, hermanos, que hemos sido elegidos por Dios y que somos apartados para Él. La santificación es una obra de la gracia de Dios.
donde el creyente es renovado a la imagen de Cristo. No somos santos porque seamos perfectos, sino porque pertenecemos a Dios y Él nos va transformando día a día a través del Espíritu Santo y su palabra. Pero también dice este pasaje que somos amados. El amor, hermanos, no inicia de nosotros como hombres hacia Dios. El amor inicia de Dios. Ese amor es permanente y no es condicionado. Dios no nos condiciona para darnos su amor. ¿Cuántas personas condicionan a otros? Mira, si me amas, pues tienes que hacer esto. Condicionamos como seres humanos. Dios no nos condiciona. El amor de Dios es basado en un pacto eterno. Nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Algo nos puede separar del amor de Dios? Dice Romanos capítulo 8, 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Dios nos recuerda en esta tarde que somos elegidos. Somos santos y amados por Él. No vivimos para ser aceptados por Dios. Vivimos porque ya fuimos aceptados por Él. No obedecemos para que Dios nos ame. Obedecemos porque Él nos amó primero. ¿Lo entendemos, hermanos? El mismo Dios que te eligió, que te apartó, que te ama, ese Dios, hermanos, también nos pide que nos vistamos de su gracia. La segunda, hermanos, que quiero que veamos es la vestimenta de la iglesia. Y no necesariamente el cómo venimos vestidos hoy. Si venimos, como decía el pastor, de corbata, de faldas largas, de tenis. No habla de esa vestidura. Vamos a Colosenses capítulo 12 igual, pero en la parte B, y quiero que la lean todos, la que está en dorado, dice: de extrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esto, hermanos, significa que es algo intencional. Así como cada mañana, hermanos, nos vestimos, escogemos, seleccionamos qué es lo que nos vamos a poner, de esa manera, de una manera intencional. Hoy Dios nos recuerda, hermanos, cómo debemos de vestirnos, pero no de una vestimenta física, sino de nuestro carácter. Y habla de estas virtudes. ¿Qué entienden por extrañable? ¿Qué entienden? ¿Qué es? En el griego dice que extrañable se refiere a las entrañas, a las vísceras. Se refiere a esa emoción profunda. Como cuando dicen, ay, estoy bien enamorado, hasta siento maripositas aquí. Pues más o menos algo así. Dice que esa es una emoción en lo más profundo. Y entonces, ¿y qué entienden por la misericordia? Porque regularmente nosotros decimos, ay, Dios es misericordioso, y oramos, ten misericordia de nosotros. ¿Qué entendemos por misericordia? A ver, hermanos, de este lado, porque luego acá. ¿Qué entendemos por misericordia? ¿No? ¿La vista gorda? Ayudar. Misericordia en el griego significa compasión, piedad. Y entonces si decimos que Dios nos dice una extrañable misericordia, ¿qué entendemos? Una compasión profunda.
que brota de lo más profundo de tu ser. Dice Hechos capítulo 20, 34 y 35. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, ¿cuántas veces, o mejor dicho, hay algunas personas, yo no voy a mencionar a nadie de aquí, voy a mencionar de mi trabajo anterior, que nadie ya los conoce. Tenía una compañera que ella decía, pues es que yo le voy a hablar solamente porque me conviene que él me ponga en un puesto mejor. Entonces ella daba ciertas cosas para recibir algo a cambio. Miren, hermanos, la misericordia es que vamos a dar algo sin recibir a cambio algo, porque lo damos porque es un mandato de Dios. Ahora, ¿qué entienden por benignidad? Eso ya es un poquito más fácil, ¿no? Ser bueno, hacer cosas, ser bien, bondadoso. Bondad. En el griego dice que es benevolencia, bondad. Una persona bondadosa es aquella que se esfuerza para acercarse y para hacer el bien y dar una palabra amable, ser bondadoso. Una persona bondadosa es aquella que dice, sufre con los que sufren y ríe con los que ríen. Dios nos dice que seamos bondadosos. Y humildad, esa sí ¿ya o todavía no? ¿Qué entendemos por humildad? No creerse muy acá. No creerse que es la mera mera. Humildad significa, es una humillación en nuestra mente, ser modesto y ser sencillo. Uno de los ejemplos, hermanos, son aquellas personas que son muy ricas y que no necesariamente andan presumiendo todo lo que tienen. Viven quizás con lo menos, a veces a lo mejor ni traen dinero. No son soberbios. Y a veces dentro de la iglesia, hermanos, nos volvemos soberbios. Y nos volvemos soberbios porque decimos, ya tengo la salvación. Yo sé más de la Biblia que tú y te puedo juzgar. Dios hoy nos dice, sé humilde. Y aquí encontré 3 pasajes bíblicos que está uno en Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debes tener. O sea, ¿de qué decía Lois? Pues no te creas muy acá, ¿no? Primera de Pedro 5:5 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mateo capítulo 23, versículo 12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así es que, hermanos, cuidado, y seamos orgullosos, seamos soberbios. Mansedumbre, hermanos, ¿qué significa? Significa gentileza y amabilidad. Dice Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer
la verdad. Y no habla solamente del pastor como siervo de Dios. Esto son para todos. Dice, no seas contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar. Cuando nosotros ya llevamos años en el Evangelio, dentro de la iglesia, nos volvemos soberbios, diciendo, yo sé más de la palabra de Dios. No, estás mal, y señalamos, juzgamos. Decía hace rato nuestro pastor en la predicación, que la predicación era Kerpas, la que más, ¿qué? La que más incomoda, la que más confronta y la más criticada. Hermanos, Dios nos pide que seamos gentiles, amables. Y la última nos pide paciencia. ¿Qué significa paciencia? Paciencia en el griego dice longanimidad, aguanta, calma, soporta las fallas de otros. Porque hermanos, como seres humanos no somos pacientes. Y actualmente vivimos en una sociedad que va así. Todo lo queremos rápido. Hasta hay comida rápida. O sea, así, así, todo lo queremos rápido. Yo soy una de esas. Que todo así, lo quiero rápido. ¿No? Yo normalmente me resistía mucho a comprar por línea. Pues ahora con Lucas pues lo tengo que hacer. Y entonces hay una que dice, pues ¿qué creen que hago? Pues escojo los que son que me llegan para el siguiente día. Porque todo lo queremos así. Somos impacientes. Y Dios nos dice que una de esas virtudes es la paciencia. La siguiente, ¿no? Y el número 3, hermanos, dice la prueba de la comunidad. ¿Y qué dice ahí? El perdón. Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice, soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. La siguiente dice, soportaos. En griego encontré es sostener con paciencia, tolerar con amor, soportar las debilidades de otros sin reaccionar con ¿qué? Con enojo, aceptar a alguien a pesar de sus fallas. Soportar no significa, pues te aguanto de mala gana, pues te acepto así como eres, pues ya qué. ¿No? Dice que soportemos con paciencia. No se refiere a un perdón, a soportarnos de una manera fría, sino con amor. Porque miren, es fácil cuando alguien nos ama, pero permanecer cuando sería más difícil alejarnos, mostrar el carácter de Cristo en la convivencia diaria. Pero también, hermanos, este pasaje no solamente dice que nos soportemos, sino nos dice, perdónense. Y encontré esta frase que dice, el que soporta no explota, el que perdona restaura. Y la palabra perdonaos en el griego, y voy a hacer como el pastor, no lo sé pronunciar tampoco, está muy difícil el griego, dice charizoneoi, proviene del verbo charizomai, y este verbo está relacionado con la palabra chariz, que significa gracia. Entonces, si entendemos que perdonar es conceder gracia, que fue lo que hizo Cristo por nosotros.
Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 8, que lo busquen. Este versículo, hermanos, no lo sabemos de memoria, solamente la parte B. Cuando ya lo tengan, hermanos, Mateo capítulo 10, versículo 8. Y este versículo toma sentido, hermanos. ¿Sí ya lo tienen? ¿Ya? Si ya los que ya lo tengan, lo leemos y dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, y dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Cristo nos perdonó aunque no lo merecíamos. De gracia recibiste, de gracia dar. Esto significa que así como Dios te dio sin cobrarte nada, tú da sin exigir nada a cambio. Dar el perdón es un regalo. Y Cristo lo hizo sin que tú ni yo lo mereciéramos. Pero nos los dio. Dios envió a su Hijo para perdonarnos. Y no lo merecíamos. Cristo, cuando Él dice a su Padre que pase esta copa de mí, porque Él sabía el sufrimiento que iba a pasar. Y aunque Él no lo hizo, no quería pasarlo, cumplió, obedeció a su Padre. Y lo hizo por nosotros, sin que lo mereciéramos. Pero Él lo hizo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos de perdonar, aunque no se lo merezca la persona. Porque el perdón debe ser inmerecido. El perdón es un perdón inmerecido, pero es un perdón generoso, basado en el carácter y en las virtudes de Cristo. No en la relación de otro, no en la relación que tengamos entre nosotros. Y Pablo lo dice más abajo, en este mismo versículo: como Cristo nos perdonó, así deben de perdonar ustedes. No perdonamos según nuestro estándar, perdonamos según el modelo de Cristo. Y creo que a veces nosotros decimos, porque yo lo he hecho, no, esto sí lo perdonaría, pero esto no lo voy a perdonar. Pero lo estoy basando en mi estándar. Y hoy puedo entenderlo, hermanos, que no es mi estándar, es el modelo de Cristo, de dar ese perdón sin que esa persona se lo merezca. Porque cuando no perdonamos, ¿qué sucede en nosotros? Hay rencor. Nos enfermamos, ¿sí o no, pastor? Luego cuando dice, ¿con quién estás enojada? Luego no les han dicho, cuando estás enfermo, dice, ¿con quién estás enojada? Pero esto significa, hermanos, el perdón. Dar el perdón, aunque esa persona no se lo merezca. Pero lo debemos de perdonar de una manera genuina, porque es el modelo que Cristo nos enseña. El punto número 4, hermanos, la siguiente. Dice que la perfección de la comunidad es el amor como vínculo. Dice Colosenses capítulo 14, y sobre todas estas cosas, vestíos en amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es el amor? La siguiente. El amor ágape es ese amor sacrificial, ese amor que decide buscar el bien del otro, no el nuestro. El amor es un amor incondicional,
Es el amor que actúa, es un amor que actúa, no solo se siente. Pablo en este nos dice, sobre todo estas cosas, vístanse de amor. Esto significa que el amor es la prenda exterior, lo que se ve, lo que cubre todas las demás, y es lo que une todas las otras virtudes que acabamos de ver. La misericordia, la bondad, la mansedumbre, la humildad y la paciencia. El amor cubre todas estas. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque cuando nos amamos, ¿cómo es nuestra relación con los demás? Buena. Pero cuando hay rencor, cuando hay culpas, cuando hay todo eso que genera, no hay una comunidad, no hay una buena relación. Y dice que el amor es el vínculo perfecto. La palabra vínculo en el griego dice que es el ligamento que une. Es como ese ligamento que tenemos en nuestros cuerpos, y que si ese ligamento se rompe, ¿qué pasa con esa parte de tu cuerpo? Pues ya no funciona bien. Y dice, la palabra perfecto no es de perfección, de que todo está así, ok, no. Dice que en griego es la madurez, la plenitud. Entonces, entendemos que si nos vestimos del amor, que es el vínculo perfecto, esto es lo que une a la iglesia. Y por eso, hermanos, al ser unidos con ese vínculo perfecto que es el amor, seremos una comunidad de gracia. El amor es el vínculo perfecto porque es el fruto del Espíritu que une al pueblo de Dios y lo conduce a la madurez en Cristo como evidencia de la obra salvadora de Dios. El vínculo perfecto no es la causa de la salvación, sino la evidencia de una vida transformada en Cristo. Hermanos, no basta tener una buena doctrina, no basta tener una estructura dentro de la iglesia, si no hay amor. Si no hay amor entre nosotros, todo se enfría, hay división y se pierde el testimonio. Porque cuando hay amor, cuando hay amor dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, hermanos, ¿qué creen que reflejamos? La iglesia refleja a Cristo. La unidad está en el pueblo de Dios y hay madurez. La iglesia crece, no solo en sabiduría, sino crece en miembros. La siguiente. Y miren, hermanos, como conclusión, la iglesia no está llamada a parecerse al mundo, está llamada a reflejar a Cristo. Y cuando vivimos como una comunidad de gracia, el evangelio se hace visible. La iglesia se fortalece. ¿Y quién crees que hace? Dios es glorificado. Y el fin principal del hombre, ¿qué es? Glorificar a Dios. Si entendemos, hermanos, por qué somos escogidos, por qué Dios nos apartó y que el amor de Dios está en nosotros, porque Él nos amó primero. Y si Él nos amó, debemos amarnos los unos a los otros.
perdonarnos los unos a los otros. Y quiero que nos pongamos de pie, hermanos. Y quiero que busquen 1 de Pedro 2:9. Este es un versículo que incluso cantamos. Y cuando ya lo tengan, se ponen de pie, hermanas. ¿Ya lo tenemos? Y dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Dice su palabra, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Y hoy, hermanos, aprendimos cuáles son esas virtudes que Dios, que nosotros debemos reflejar hacia los demás. Si tienes algo en contra de algún hermano, de alguna hermana o de alguna persona, pídele a Dios que te dé la fuerza para hacerlo, porque Dios ya nos perdonó. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú nos has dado todo. Tú nos has perdonado. Tú nos has amado, nos has elegido, Padre. Y que ahora podamos vestirnos del nuevo hombre, Padre, que es en Cristo. Esas virtudes, Padre, que Cristo nos ha enseñado. Te pedimos que tú nos abras los ojos, nos abras nuestra mente para poder tener ese entendimiento. Porque dice tu palabra que tú nos has dado esta misericordia. Tú nos amas. Tú, Padre, en tu humanidad te has humillado a ser igual a nosotros para darnos salvación, para darnos ese perdón, Padre, sin merecerlo. Y por eso, Padre, te pedimos que tú nos des la fuerza para poder perdonar a aquellos que nos han lastimado, que a pesar de eso, Padre, aunque es un perdón inmerecido por el sufrimiento que nos han hecho, te rogamos, Padre, que tú nos permitas entenderlo, porque no es nuestro estándar, Padre, sino es el modelo de Cristo. El ejemplo, Padre, más vivo que tenemos es a tu Hijo Jesucristo, que Él murió por nosotros sin merecerlo y que de gracia hemos recibido su misericordia y que Él ahora nos dice que de gracia demos a los demás. Gracias, Padre, porque por fe creemos que somos salvos, que por eso, Padre, obedecemos tu palabra, no para ser salvos, sino porque ya lo somos. Gracias, Padre, por tus misericordias. Te pedimos y te rogamos todo esto en tu bendito amor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.